Bueno, gracias por el tiempo que nos han apartado en esta mañana para que nosotros como estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador, específicamente en la carrera de, buenos días, en la carrera de licenciatura en psicología, parte de nuestra formación tenemos una materia que se llama psicología educativa. En esta materia pues se nos impulsa a ir a centros educativos a dar charlas relacionadas con el área psicológica. Entonces, en esta mañana pues yo les agradezco como Centro Escolar 14 de diciembre de 1948. Realmente para mí es primera vez que oí del centro escolar, no lo había escuchado y me dio la curiosidad del por qué el nombre, ¿verdad? Y entonces ya entré en la historia de nuestro país, así es que gracias por este espacio. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana, en esta charla, se llama problemas y trastornos del aprendizaje en el aula. Pues ustedes son especialistas en esta materia, de verdad le digo a mi esposo, siento un gran reto estar frente a tantas personas muy preparadas en su área. Yo ahorita estoy comenzando el tercer año de la licenciatura en psicología, ya tengo una licenciatura en administración de empresas y también una maestría en recursos humanos. Esto es parte del estudio, nada más que uno de repente le da por seguirse formando y esta área de la psicología pues para mí es muy importante. Me ha parecido un área muy interesante y que en el momento pues en nuestro país se requiere mucho en cuanto a la educación psicológica. Los factores que afectan el aprendizaje en el aula, yo creo que ustedes conocen cuáles son esos factores que pueden desarrollar que un niño se le dificulte lo que es su proceso de aprendizaje. Ahora, no lo vamos a confundir con los trastornos de aprendizaje, porque son dos cosas completamente diferentes. Los factores o problemas están relacionados con cosas externas al niño. El trastorno de aprendizaje está relacionado netamente a la maduración de su cerebro, ¿verdad? De las conexiones que han tenido sus neuronas para que ellos puedan finalizar todo su proceso de maduración cerebral. Entonces, dice, el entorno educativo está influenciado por problemas sociales, familiares, económicos y ambientales. Pues ustedes saben de esto el día a día, saben que sus niños cuando vienen al aula puede traer una conducta diferente a la que presentó el día de ayer. Entonces, ustedes los conocen y saben que un comportamiento no puede estar siempre ligado al proceso de aprendizaje en sí o la capacidad que este niño pueda tener al momento de desarrollar su capacidad intelectual. Por lo tanto, dice que en El Salvador la pobreza, la violencia y las condiciones ambientales adversas dificultan el acceso y la permanencia escolar. Muchos niños ahora el entorno educativo ha dado pues un vuelco en el sentido de que hay más facilidades para que un niño pueda permanecer en el ámbito escolar porque el gobierno proporciona algunas cosas que ellos necesitan y que los padres se les facilitan. Nada más tienen que traerlos a la escuela, ¿verdad? Ayudarles para que los niños se levanten temprano, traigan los cuadernos que deben de traer, estar pendiente de esas cosas que en casa es la responsabilidad de los padres. Ahora bien, los problemas sociales y familiares, podemos decir un problema social ahora, gracias a Dios, pues se puede ver que las pandillas ya no es un problema que esté tan agudizado como estaba unos años atrás. Sin embargo, es un tema que todavía no se puede descartar, ¿verdad? Hay daños colaterales que estas estructuras pues han dejado todavía. Y ustedes como personas que viven el día a día con niños pues se dan cuenta que eso todavía está presente, ¿verdad? La violencia, la discriminación, el bullying. Bueno, antes cuando nosotros nos formamos pues no es algo que sea nuevo el bullying, ¿verdad? Lo único que es el término que ahora está como más sofisticado. Pero el hecho de que pues siempre había algún niño que molestaba a otro, ¿verdad? Un grupito que se encargaba de molestar a un niño en específico. Entonces esa parte siempre ha estado presente. Ahora bien, las redes sociales, eso ha venido a agudizar el bullying cibernético. Y ahora con un apellido adicional al bullying, ¿verdad? Que es el bullying cibernético.
Entonces, los niños ahora en esta etapa de nacimiento de niños, pues ustedes saben de que nosotros, por ejemplo, algunos somos de la generación X, ¿verdad? Otros de la generación Z, otros pues son baby boomers, otros son de la generación... Ahorita los niños que están naciendo es la generación beta. Estos niños pues ya nacen con toda la tecnología en sus manos. Ya ellos se desarrollan y para ellos entrar a Google, hacer una búsqueda. Es más, muchas veces ni siquiera saben escribir, pero como saben que Google tiene para voz, se van al micrófono y le dicen, busca tal cosa, ¿verdad? Y ya los niños saben todas esas herramientas para utilizarlas, pero muchas veces es utilizada en mala forma, ¿verdad? En donde ya la presencia del bullying cibernético viene y afecta a un niño y esto se ve reflejado en su conducta, su comportamiento y todo lo que está relacionado a su entorno. Los problemas familiares, pues también sabemos de que cuando hay rupturas en los hogares, que por ejemplo hay divorcios o hay separaciones, los adultos pensamos que los niños no entienden y que los niños no captan la situación. Entonces, pero es todo lo contrario, son los primeros que salen afectados en esta situación. ¿Por qué? Porque el niño no tiene todo el conocimiento, no tiene todo el antecedente para sacar una conclusión y decir, bueno, de estas dos personas que ahorita se están divorciando, yo concluyo que el culpable fue tal porque su comportamiento XX fue lo demás. No, muchas veces el niño sufre porque los padres equivocadamente vienen y le dan a conocer un comportamiento del papá o la mamá para ponerlo a su favor, ¿verdad? Entonces lo jalan a su bando y ya este niño tiene que ir cargando, aparte de la ruptura que ya sus padres no están juntos, ahora tiene que ir cargando para ver con quién se va a ir, cuál va a ser el bando que este niño va a tener que agarrar en ese momento de la separación. Entonces todos esos problemas el niño los trae al aula y eso se ve reflejado en su aprendizaje. El impacto económico y ambiental, pues sabemos de que la economía, cuando los padres pues no los dos trabajan o sí trabajan, pero sus ingresos son mínimos, hay muchas limitantes en el hogar de algunas cosas básicas. Entonces, si los padres no tienen la madurez como para saber que esa parte es su responsabilidad, es mi responsabilidad como padre traer a mis hijos alimentación, yo me voy a quedar como padre con esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa muchas veces en los hogares? Ay, ya ven, ustedes como no hacen nada, yo salgo a trabajar para ustedes y ustedes empiezan, y la carga que el padre tiene de por sí ya es su responsabilidad y es una responsabilidad grande. Esa carga es trasladada a los niños. Entonces ya el niño está pensando, ay, mi papá que tiene que trabajar, que le pagan poquito en su trabajo, y de repente si el papá habla mal del jefe, hasta el niño, ¿verdad?, empieza a hablar mal del jefe también. Entonces esas conductas que el niño viene a reflejar ya en su entorno primario de escolaridad, pues se ve reflejado en sus calificaciones, en su rendimiento, en la captación del conocimiento que el niño debe tener en un ambiente que fuera completamente diferente. El niño tiene su responsabilidad ya. Su responsabilidad es salir bien en sus estudios. Los padres deberían de velar por eso, por no agregarle más carga adicional al que un niño ya tiene. Pero realmente eso sería como un entorno fabuloso, ¿verdad? Así como bien soñado, de que cada quien viera la responsabilidad que le corresponde y no trasladarle a la persona que no tiene nada que ver con cargar con esa nueva responsabilidad. Ahora, los trastornos del aprendizaje, esto sí ya tiene que ver con el niño. Hemos hablado acerca de los problemas que se le atribuyen a niños cuando ellos no tienen nada que ver, no tendrían que estar cargando con eso. Eso no sería una afectación en su proceso de aprendizaje, pero lamentablemente es algo que está presente. Y yo creo que ustedes pues lo pueden ver todos los días. Ahora bien, cuando hay un trastorno de aprendizaje, ¿qué es lo que sucede en el niño?
La definición de trastornos del aprendizaje dice que son trastornos neurológicos que dificultan las habilidades básicas como leer, escribir o calcular. En El Salvador la detección es baja por falta de especialistas. ¿Ustedes podrían decirme si aquí en la escuela hay una estadística de cuántos niños tienen problemas ya de un trastorno de aprendizaje que ya está diagnosticado? Quizás no, ¿verdad? Parte del esfuerzo del Ministerio de Educación va encaminado a eso, porque viene la inclusión en la parte educativa, ¿sí? Creo que sí, a los maestros les han dado como les piden porque hay niños con autismo, Okay. hay niños, entonces esos están clasificados y cada maestro, cada orientador lo reporta. Ok, bien. Eso es bueno que haya un diagnóstico. Realmente no se puede partir porque vemos ciertas conductas a etiquetar al niño, ¿verdad? Y decir, yo creo que ese niño es autista, yo creo que ese niño es de Asperger, yo creo que ese niño tiene discalculia, no, tú eres disléxico. No, porque pueden haber otros factores que no tienen nada que ver en sí con el trastorno. Entonces es bueno que haya siempre un diagnóstico por un profesional, que se le haya hecho al niño una batería de test psicológicos y test que miden también su capacidad intelectual para ver si realmente ese niño está clasificado con ese trastorno. Que finalmente los trastornos no es que significa que un niño no sirva o no funcione, simplemente es algo diferente de la forma en que él aprende. Ahora, dice que en El Salvador las estadísticas sobre estos trastornos son limitados, lo cual dificulta la planificación educativa. Realmente la planificación de ustedes, al saber que un niño puede tener un trastorno, en la evaluación ustedes pueden decir, este niño no, ¿verdad? No da más. Definitivamente no va a dar el ancho, se va a quedar, voy a ver cómo hago, qué voy a hacer con él. ¿Por qué? Porque no hay algo que a ustedes les diga, mire, esta es la luz, por aquí es el camino con ese niño. Entonces, algunos expertos en psicología señalan que al menos el 10% del alumno podría presentar algún tipo de trastorno al momento de su proceso de aprendizaje. Digamos que en el aula de ustedes puede ser. Esto es un supuesto, ¿verdad? Tienen que haber estudios para confirmarlo dentro de un grupo específico. Pero sí, han habido grupos grandes y se ha determinado que por lo menos un 10% sí tiene algún tipo de trastorno. ¿Cuáles son los tipos más comunes en el trastorno del aprendizaje? Bueno, está la dislexia. Es la dificultad para reconocer palabras y comprender textos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ponemos a un niño a escribir y en lugar de escribir con la P le dio vuelta y puso una B y de repente vio una D y vio una Q y empezó a hacerle cambios. No necesariamente un niño es disléxico por eso. Es de reconocer que la dislexia se trata del trastorno cuando al niño se le dificulta aprender a leer, la capacidad lectora. Porque en la cabecita del niño las letras están como que son olas, ¿verdad? Vienen y van, se mueven y de todo. Esa es la dislexia. No es que voy a poner a un niño a escribir y por eso voy a decir que tiene dislexia. Ahora bien, hay otro trastorno que va a la par de la dislexia, que es la disgrafía, que es la número 3. Estas son las alteraciones en la escritura. Ahí sí, cuando un niño le da vuelta a toda una palabra y usted no le entiende para nada, o sea, no es que sea médico, ¿verdad? Y traiga ya innato en él que va a escribir recetas médicas y por eso usted no le entiende, no, sino que definitivamente el niño tiene un problema de disgrafía que generalmente va acompañada con la dislexia, ¿verdad? Porque si se le dificultó el proceso de la lectura, pues se le va a dificultar también el proceso de la escritura. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede ser que el niño esté en el proceso de aprendizaje, como por ejemplo, ustedes van a Estados Unidos, no sé quiénes acá son bilingües o trilingües,
porque ahora hay mucho, ¿verdad? Entonces, pero imagínense, nosotros vamos a Estados Unidos y más o menos masticamos el inglés y de repente nos dicen una palabra, no sé, amor, dime una palabra así como mera difícil. Ah, él es mi esposo, perdón por no presentarlo y ahí con toda la confianza decirle. Y quedó grabado. Bueno, Alveditas. Una palabra en inglés que sea así como difícil, como para... ¿Cómo? Engagement, por ejemplo. Dígame, ¿cómo se escribe engagement? No tenemos ni idea. Entonces, puede ser que cuando usted lea la palabra, usted va a saber, lleva una E, una N, una G y empieza, ¿verdad? Pero un niño que está en su proceso de lectura va a tener esa dificultad también. Y no es que sea disléxico, no es que tenga disgrafía, es su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros no es que tengamos un trastorno de disgrafía en inglés, simplemente no nos hemos metido al estudio, no hemos pasado el proceso de aprendizaje. Entonces, el niño, cuando está comenzando, no puede ser diagnosticado a la primera. Tiene que llevar un proceso. Si el niño dentro de su proceso de aprendizaje, el tiempo que le lleva a alguien a aprender a leer y escribir, al niño se le dificultó, entonces sí, hay una señal, mire papá, fíjese que yo creo que su niño debería de ser derivado a un psicólogo y ya usted le da luces al padre, porque créanme, el papá lo que menos quiere saber es que su niño tiene alguna dificultad en el proceso de aprendizaje. Pero cuando se le ayuda a tiempo, esto es beneficioso para el niño. El camino es menos árido para él. ¿Y dónde es el primer lugar donde se descubre eso? Aquí, en la escuela. Porque los papás tendemos a ver a nuestros hijos como súper maravillosos, súper completos, no les falta nada. Pues ese es el deseo, ¿verdad? Pero hay dificultades probablemente en el niño. Ahora, otro de los tipos más comunes de trastornos que se dan es la discalculia, que es la dificultad en los cálculos matemáticos, ¿verdad? Cuando un niño está en primer grado no podemos decir, no, tú sos malo para matemáticas, porque ¿cuánto es 9 por 9? Y el niño, ¿verdad? ¿Qué va a saber en ese momento? Entonces no podemos acelerar el proceso de aprendizaje, todo tiene que ir en la pausa de vida. Si en esa pausa de vida o en ese proceso de vida el niño presenta, entonces sí, es una alarma. No la voy a determinar yo, voy a orientar para que alguien defina si el niño realmente tiene o no el trastorno, ¿sí? Ahora, otro de los tipos más comunes del trastorno es el TDAH y es la desatención, la impulsividad, la hiperactividad que afectan en la organización de lo que es todo el conjunto de aprendizaje de un niño. Los trastornos por déficit de atención son bien comunes en las aulas. De hecho, probablemente algunos de nosotros en aquel momento de nuestro estudio presentamos TDAH, pero realmente como no nos diagnosticaron, lo que nos decían era, ay, qué niño este más inquieto, qué hiperactivo, que no se sienta, solo interrumpiendo y cosas así. Ahora ya hay métodos y hay test que ayudan para evaluar si un niño realmente tiene este tipo de trastorno. En ocasiones hay veces la limitante que uno tiene es que a veces el papá no quiere aceptar que su hijo tiene uno de esos trastornos, sí. Trastornos y es donde pues sí. Porque yo trabajo en una escuela, pero hay psicóloga, digamos, le hace el estudio al niño para tener una luz. Luego tiene que mandar al papá con la documentación a otra institución y ver el papá no así. Sí. No sé qué niño es normal. Sí. Y uno que convive con ellos se da cuenta de que tiene alguna de esos. Una dificultad, ¿verdad? Un trastorno. Saben que lo primero la primera barrera para un buen seguimiento en psicología, para que un niño pueda superar un trastorno, la primera barrera que hay que superar es la de los padres. Realmente porque los niños dependen de ellos.
Si los padres acompañan a los niños a las terapias y les siguen el proceso completo, ese niño tiene posibilidades enormes de sobrellevar ese trastorno. Pero lo que cuesta al principio es romper esa barrera de los padres, porque nadie quiere sentir que su hijo es menos, porque así se ha dado a conocer un trastorno. Es que tu niño no es igual que el mío, porque el mío sí, rapidito aprendió a leer. No, el niño puede, lo único que hay que enseñarle de una manera diferente. Pero culturalmente, si algo lo vemos que no es como creemos que es la perfección, no, esto ya no. Ya es imperfecto, ya no, ya es menos. Entonces, pero eso culturalmente también tenemos que romper esas barreras, porque nadie es menos en el sistema de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Todos tenemos capacidad de aprender. Claro que a uno nos va a costar más y a otros nos va a costar menos, pero al final todos podemos aprender. Sí, imagínense ahorita yo les pongo 15 palabras en inglés y que todos nos lo vamos a aprender y de aquí nadie se va si no se aprende 15 palabras en inglés en 5 minutos. Probablemente ustedes me digan, mire, muy poco tiempo, mire, yo sí lo puedo hacer. A mí dígame 20, que yo 25 le digo, ¿verdad? Hay diferentes maneras en que nosotros podemos atesorar el aprendizaje, pero no nos debemos de ver mal porque a alguien le costó, en los 5 minutos se aprendió 2. No, ¿verdad? Tú sí que estás mal. Y ahí comienza el bullying, ¿verdad? Ahí comienza y eso es lo que debemos de quitar, eso es lo que se tiene que ir quitando principalmente de las escuelas. Ahora, volviendo al tema en cuanto al trastorno por déficit de atención, porque les mencionaba que este es como el que más está presente dentro de las aulas y pasa desapercibido. Precisamente por eso es la atención, porque pasa un poco desapercibido y nosotros decimos, no, es que este es un niño inquieto. Ahora díganme, ¿qué comportamientos espera usted como maestro de sus alumnos el primer día? ¿Qué espera de ellos? ¿Cómo espera que ellos se comporten ese día? Que presten atención. ¿Qué más? ¿Perdón? Que sean quietos, que estén tranquilos, ¿verdad? Pero realmente en el mundo del TDAH esto es imposible. Y cuando yo les diga 3 por 3 no me digan 6, que le digan 9. Ok, para los niños y adolescentes con trastornos por déficit de atención, todos esos requerimientos que ustedes han pensado es algo súper difícil de lograr. Y porque es difícil para ellos, muchas veces terminan con problemas académicos, malas calificaciones, llamados de atención, por no comportarse de la manera que se espera. Ese tipo de trastorno está ligado con el neurodesarrollo del niño. Realmente tiene que ser evaluado, diagnosticado y muchas veces tiene que ser hasta medicado, ¿verdad? Porque el niño no logra controlar esos impulsos neurológicos que tiene. Entonces, para ellos es súper difícil que usted le diga, póngame atención. Él le va a poner atención, pero usted ya con solo terminar la palabra atención, él ya le quitó la atención. Ya no le prestó la atención que usted quiere. Entonces, precisamente por eso... sí, perdón. Les traía un material. Ay, gracias. Es básicamente parte de la presentación, ¿verdad? Para que ustedes se lo lleven por si les sirve de algo. ¿Qué es y cómo reconocer el TDA? Hay TDA y TDAH, ¿verdad? El TDA es solo el trastorno por déficit de atención y el TDAH es con hiperactividad. Este ya tiene algo agregado, ¿verdad? Es algo mayor. Dice, el trastorno por déficit de atención, ya sea con o sin hiperactividad, es uno de los trastornos del neurodesarrollo vinculados a un funcionamiento atípico del cerebro y puede ser observado desde la primera infancia, ¿verdad? Aquí, en el entorno escolar es donde es observado este trastorno. ¿Qué es importante saber del TDAH y que el trastorno por déficit de atención, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad, se puede presentar en 3 maneras. La primera, predominantemente inatento. O sea, un niño, usted le dice, vaya, mire, vamos a hacer ahorita
la clase de lenguaje, vamos a leer este cuento. El niño en ese momento le presta la atención, pero de repente usted lo ve que el niño anda divagando, o sea, se fue, lo perdió en ese ratito, se le fue. El predominantemente hiperactivo impulsivo, ese ya lo manifiesta que el niño no se sienta, el niño quiere saltar y no está en la clase de física, ¿verdad? Pero él quiere andar de lugar en lugar. Y las tres es el combinado, está con inatento y es hiperactivo, ¿verdad? Entonces, pero esto tiene que ser diagnosticado, vuelvo, por un profesional, ¿verdad? Debe tenerse mucho cuidado, ahí perdón por el error, con la asignación de etiquetas, pues la línea que separa, por ejemplo, a un chico distraído con uno con TDAH es algo bien delgado, ¿verdad? Puede ser que sea simplemente un niño que sea inquieto nada más, y usted dice, ay no, ya me suena que este año va a estar difícil, vea, con ese niño. Sí. Ahora, ¿cómo diferenciamos los tres tipos que les acabo de mencionar? Bueno, uno que es predominantemente inatento, para que tengan una luz, ¿verdad? Y ustedes puedan orientar a los padres de estos niños. Dice, pueden dar impresión de que, por ejemplo, no escuchan cuando se les habla, que sueñan despiertos o que tardan demasiado en comenzar una tarea y probablemente les cuesta finalizarla, ya que se distraen con cualquier ruido o estímulo aparentemente irrelevante. Puede ser que a menudo olviden cosas y que pierdan otras. En el aula parecen intranquilos y pueden pasar desapercibidos. O sea, este es el problema, ¿verdad? Que no, es que es normal, ¿verdad? Pero dice que pero no aprenden al ritmo que el docente espera. Ahí es el problema. El niño puede pasar desapercibido, usted puede decir, ay, no es un niño inquieto, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con su proceso de aprendizaje? No es el que usted está esperando en él. Tiene dificultades para el aprendizaje. Ahora, no anotan los deberes en la libreta, lo hacen de forma incompleta, ¿verdad? Y los padres se les dificulta porque llegan a su casa y les dicen, ¿les dejaron tarea? No. Y entonces el papá dice, que nada, ¿ver? No hay que hacer nada con el niño. Los papás se descuidan, el niño no anota, el resultado en el aula. Ahora, los niños que tienen TDAH predominantemente hiperactivos, caminan de un lugar a otro en el momento menos inapropiado. Bueno, vamos a empezar la clase, por favor saquen sus cuadernos. Ya se paró el niño y comienza a caminar. ¿Y usted qué andas haciendo? Estamos ahorita en la lectura, ¿verdad? Se balancea o se mueven en su pupitre. Puede que acostumbren a interrumpir conversaciones, que no esperen que se les termine de hacer una pregunta para contestarla, que disminuyan que se inmiscuyan en las conversaciones y en los juegos de otros, y que tal vez no les gusten los juegos demasiado tranquilos. Parecerá que tienen una gran energía, pues corren, saltan y suben a cosas y hablan en exceso. A veces no logran esperar su turno y se adelantan. Pueden que exijan atención y en algunas ocasiones tal vez se molesten. Esto se ve de una manera más clara en los adolescentes. Cuando un niño no ha sido diagnosticado en su etapa temprana y al llegar a la adolescencia sin un diagnóstico, esto de la exigencia se ve como más agudizado en ellos. Quieren que si le habló a usted en ese momento, tiene que darle toda la atención, porque si usted en ese momento le puso atención a otro y no a él, explotan, ¿verdad? Hacen un berrinche, empiezan a decir cosas, yo le hablo y ni me pone atención, y empiezan como síntomas de malcriadeza, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué te pasa? Entonces piensan que el niño es maleducado, malcriado, irrespetuoso, pero no, tiene que ver mucho con su trastorno. Entonces, por eso es importante que el niño sea diagnosticado en edad temprana, ¿verdad? No se puede ir así por la vida como nada. Si el TDAH se presenta en su forma combinada, ¿qué va a suceder? Significa que el niño o el adolescente presenta características de los dos anteriores, ¿verdad? Aunque se suele hacer énfasis en las limitaciones y en los problemas. De igual modo, se debe mencionar que estas personas también tienen una serie de cualidades y habilidades especiales. O sea que no todo es malo.
¿verdad? No podemos ver como el mundo se acabó, no. Son niños que al llevar un proceso de orientación adecuado, los niños se desarrollan bien. Cada uno pues a su manera, ¿verdad? Por ejemplo, los que presentan hiperactividad e impulsividad suelen tener mucha energía y entusiasmo en la ejecución de tareas y proyectos y alcanzan sus metas de vida. Esto es importante recordar siempre. Las personas que presentan cualquiera de las 3 formas de TDAH pueden ser espontáneas, pueden tener la capacidad para divertirse, para reír y recibir y expresar afecto, ¿verdad? No los limita. El problema es su proceso en donde ellos captan el aprendizaje. Puede ser que un niño saltando allá y usted aquí diciendo la tabla del 5 y él con tantos saltos que dio se la aprendió. Y usted le pregunta, niño, 5 por 5, 25 le dice. Y usted, ¿cómo? Si ni siquiera me prestó atención. Pero en su mundo el niño capta. Ahora, ¿pero cuál es el problema? Que en el mundo de acá, de nosotros, los que decimos que estamos bien en cuanto a los trastornos, que no nos pasa nada, este niño es un problema, ¿verdad? Entonces no vemos la forma en que el niño puede aprender. No vemos que su manera de captar el aprendizaje es completamente diferente al que yo espero, que yo quiero que llegue, se siente, abra su cuaderno, busque en el libro, copie, comparta con sus compañeros de la manera en que yo quiero, pero no a la manera en que el niño puede hacerlo. Entonces, esa es la amplitud de pensamiento que nosotros debemos de tener. Saber que todos los niños tienen sus capacidades completamente diferentes y que nosotros somos ese agente orientador que va a permitir que este niño desarrolle, descubra, potencie sus habilidades de aprendizaje. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a esto. Sí, pásela. Yo sí tengo una pregunta. Manda. ¿Cómo, si no hay una posibilidad de que se diagnostique al estudiante, ya no lo dejar en el aula, cómo se podría diferenciar o alguna clave de dónde el alumno está siendo imprudente o malcriado o desordenado y cuándo está desarrollando o cuándo se está expresando en base al TDAH que tenga? Que está, ok. Bueno, realmente nosotros sabemos cuando alguien, si yo me dirijo a una persona y le estoy evaluando su capacidad de aprendizaje y le digo, mira, fíjate que en esto tú no estás prestando la debida atención, estás haciendo algo completamente diferente a lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, el niño, usted ahí va a diferenciar si el niño le está haciendo a usted retadora, malcriado, irrespetuoso o cualquier otro adjetivo que podamos agregarle, o el niño en ese momento le dice, es que yo no le entiendo qué me está pidiendo, es que yo no sé qué es lo que usted quiere que yo haga. Entonces, las palabras que el niño utiliza a mí me dan una pauta. No está siendo irrespetuoso con mi persona. El niño se está refiriendo a lo que yo le estoy pidiendo y el niño no lo puede hacer. Entonces, con eso ustedes tienen que decir, bueno, aquí es un grado extra más de lo que ustedes tienen que dar, ¿verdad? Y es esa dosis de comprensión, de ponerse en los zapatos del niño, es decir, bueno, quizás se le está dificultando lo que le estoy pidiendo. O me pongo de la manera también como el niño, ¿verdad? Bueno, si no aprendes es tu problema, te lo he dicho claro, ¿verdad? Puede ser diferentes formas que nosotros podemos adoptar. ¿Cuál es la más recomendable en estos casos? Recordemos que no es que el niño no quiera, es que el niño no puede. Entonces, si a usted le dicen algo que usted puede ser que lo quiera hacer porque no quiere que sus compañeritos lo vean mal, o que la maestra le ponga una mala nota, o que la maestra definitivamente, bueno, vos sos malcriado, te hago a un lado. Y ya son de los niños que no, ¿verdad? No son tomados en cuenta por su mal comportamiento. Yo creo que ningún niño espera eso, no anda buscando eso. Pero esos niños, de verdad, yo les digo, la capacidad que ellos tienen para aprender está ahí. Lo único que
hay que descubrirla, hay que orientarles, hay que ayudarles, ¿verdad? Y no es que sean niños que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso de etiquetar a las personas en decir, ay, no, es que vos, porque las palabras de verdad que en un niño puede ser, sí, quedan acá, quedan grabadas, el niño se va a la cama, recuerda esas palabras y dice, ay, la maestra me dijo, mira, vos como que sos bien faltito, ¿verdad? Como que te falta un poquito. ¿Qué me falta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no tengo? O sea, todas esas palabras así, tenemos que nosotros tener como un filtro, ¿verdad? Saber cuando un niño definitivamente es malcriado, porque eso sí se puede detectar también, cuando un niño es maleducado. A veces siento yo que muchos decimos, este niño es así, por lo que se estaba hablando, que le etiquetamos. Sí. Yo tuve la experiencia con un niño, sobrino de una compañera, una que fue compañera mía, y ella me dijo, que yo no le puedo dar clases porque conmigo no agarra seriedad, no le puedo enseñar yo, y mi hermana está preocupada porque la mamá le lee el examen y se saca 10, 9, pero cuando él ya iba a escribir, ni el nombre podía poner. Entonces yo pienso que quizás el proceso anterior que el niño tuvo de aprendizaje, con los que le tocó estar, no le pusieron atención, quizás lo dieron como que a saber nosotros. Entonces le dije yo, tráigamelo y tráigame el cuaderno cuadriculado y vamos a ir viendo letra por letra. Y la señora ya estaba preocupada. Sí. Entonces le digo yo, mire, si tal vez es algo sencillo, le digo, a veces no les enseñan cuál es la mayúscula, cuál es la minúscula, que hay de molde, que hay de carta. Solo ahí hay, pongámonos en la A, solo ahí hay 4 letras. Entonces eso quizás a ellos los trastorna. Vaya, mire, yo creo que ya unas 2 semanas fue. Y él se empezó a sacar las notas, buenas notas en los exámenes, ya ponía su nombre, pero, o sea que como que tuvo que haber un proceso desde el abecedario, pues, sí, y explicarle, y agarró, pero así. Y el niño, y cuando me lo llevaron, como lo tenía muy, las lágrimas el primer día. oh. Y entonces pienso yo de que quizás a veces el proceso anterior que ellos han tenido no ha sido el adecuado. Sí. Sí, muy buen ejemplo el que usted nos acaba de dar. Realmente los procesos educativos muchas veces no son completos y no es por culpa del maestro, simplemente es el contexto en el que se está, ¿verdad? Puede ser que no están solo con uno. Sí, un aula de 35, 40, 50 niños no es lo mismo para darle la atención a cada uno. Entonces, sí, perdón, mande. Los psicólogos. Un psicólogo. Fíjense que el neurólogo puede diagnosticar, lo único que inicialmente el proceso para determinar si un niño realmente tiene un problema es el psicólogo, porque si usted lo lleva a un neurólogo, el neurólogo tiene todas las capacidades para poder tratar a un niño, pero él va a querer saber cuál es el problema del niño porque él es un médico y él va a querer ver si usted le dice, mire, fíjese que me lo diagnosticaron por discalculia o por disgrafía o por dislexia. Entonces él, todos sus exámenes que le hagan al niño va a ir enfatizado en esa parte, en la salud en cuanto al funcionamiento del cerebro, qué es lo que está pasando. Le van a dejar algún examen, ¿cómo es que se llama este examen que los niños los ponen a dormir antes para hacerles ese examen? Se me ha olvidado ahorita. El TAC cerebral, gracias. Sí, para ese examen los niños tienen que tener un proceso de vigilia antes para poder ponerle los aparatitos y que los aparatos midan sus impulsos eléctricos. Entonces eso le indica al neurólogo qué problema tiene su cerebro y qué medicamento tiene que dejarle al niño. Pero no necesariamente un niño tiene que ser medicado. Puede ser que con el psicólogo en cuanto a una terapia
ya sea una terapia de lectura, de escritura, algo que se vincule al problema que el niño está presentando en la escuela, el niño desarrolle, como el ejemplo que ella nos puso. El niño sí sabía responder un examen, pero no sabía escribir su nombre. Entonces, ¿cuál era la deficiencia ahí? Si yo lo llevo a un neurólogo, me va a decir, ¿y cuál es el problema acá? Vamos a ver qué medicamento le ayuda a este niño. No, no es necesario un medicamento todavía. Hay otro tipo de terapias que le puede ayudar. Entonces, esto es lo inicial, hay que comenzar con un psicólogo, ¿verdad? Entonces, ahí se derivan principalmente a los niños que presentan algún problema. Vale. ¿Desde qué edad ya se puede ver los primeros síntomas de un niño con déficit de atención? Y también, ¿cuáles serían esos primeros síntomas que se pueden observar en el niño como para poder alarmarse? Ok. En esa lámina que viene ahorita, yo les traigo, gracias por esa pregunta, y aquí creo que si no se responde me dice al final y vemos si le encontramos la respuesta. Saber cómo si un niño es inatento o si un niño es distraído, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. Yo espero que esto sea una luz para ustedes. Por ejemplo, un niño puede ser inatento si se distrae con cualquier cosa, aun cuando está haciendo algo que le gusta mucho, ¿verdad? Inatento. Puede ser un poco distraído si se distrae cuando algo no le interesa lo suficiente, pero recupera nuevamente la atención. Me pusieron a jugar de eso no me gusta, ¿verdad? Se distrae un ratito, pero se incorpora en el juego. Ese niño no tiene problema de un trastorno. Ese niño que no le gustó nada, sí, ya me da una luz que puede tener algún tipo de trastorno. Ahora, no presta atención a las instrucciones dadas. Un niño inatento. Un que es un poco distraído, aunque no le guste lo que le mandan a llevar a cabo, hace las cosas según lo indicado. Ay, eso no me gusta, ¿y qué quiere que haga? Y empiezan a poner, excusas. Ay, vaya pues, lo voy a hacer. Y lo hace. Ese niño no tiene un problema de déficit de atención. Se le dificulta terminar las tareas y si las hace, olvida llevarlas a la escuela. Ese sí es un problema. Aunque a veces le dé pereza, hace las tareas, está pendiente y lleva lo que necesita a la escuela. Entonces, cuando es un trastorno y que nosotros podemos decir que realmente le está afectando al niño, cuando su involucramiento en una tarea es totalmente deficiente. El niño le dejé la tarea, no la hizo y tampoco la trajo. Le pedí que hiciera esta actividad, ni siquiera me puso atención a la indicación de cómo lo tenía que hacer, no le interesó. No se involucró, ya es un problema para que él pueda incorporarse a una vida escolar normal. Se le dificulta al niño. ¿De qué edad puede comenzar a notarse eso? Desde su primer año de escolaridad. Desde ahí los padres tienen que poner atención. Entonces, puede ser que el niño esté en primer grado o esté, ¿cuál es el de antes de primer grado? Perdón, parvularia. Esté en parvularia y el niño, la mamá se esmeró por comprarle los colores más bonitos. Ella los dejó olvidados porque él no sabía que llevaba colores. Entonces los padres tienen que poner atención en esas cosas. Sí, entonces, pero no es simplemente un olvido cualquiera. Tiene que prestarle atención a eso. Claro, el niño hoy lo olvidó, pero fíjate mamá que ayer olvidé los lapiceros, pero los encontré y aquí los traigo. ¿Ese niño tiene un problema de trastornos de déficit de atención? No. Simplemente en ese momento fue un poco distraído con sus cosas, pero completó la tarea y no pasa nada, ¿verdad? Pero alguien que una semana, 2 semanas, hijo, y los plumones y lo que te compré y los libros, no sé, ni siquiera sabe lo que es de él y qué no tiene o qué tiene. Ese es un problema. Ahí ya los padres tienen que empezar a ver qué está pasando aquí. Pero esa es la primera barrera que yo les digo, los padres se cierran y dicen, no, pues no le pasa nada, el niño está bien, ahí te voy a comprar otros. Y ahí va pasando el niño. Esto es en cuanto a un niño es inatento y cuando es un poco distraído. Cuando un niño puede ser hiperactivo, impulsivo y cuando solo es inquieto. Uno de ellos, por ejemplo, dice, sus reacciones emocionales son exageradas comparados con el detonante. Ese niño tiene un problema. Tiene un buen dormir y no llora por cosas sin importancia. O sea,
Simplemente el niño, sí, está bien, algo no le gustó, pero no es que se va a poner a llorar por eso, ¿verdad? Pero un niño con hiperactividad, usted le dice algo, el detonante ni siquiera fue algo que valiera la pena, pero el niño hace completo desastre, ¿verdad? Entonces, no es que el niño sea malcriado, ay, este niño, dicen cómo lo tienen de consentido en su casa. Y por ahí se les va dando la excusa inapropiada a la conducta que el niño está manifestando. Este sí no está en el material, perdón. Pero le puedo dejar la presentación al licenciado López para que se las comparta. Ok, la comparación de impactos en el aula entre lo que es un factor, ya sea social, familiar, económico. Aquí se me olvidó mencionarle que puede ser que un niño en el aula presente un problema de aprendizaje por el hecho de que no ve bien, necesita lentes. Entonces el niño viene y usted dice que este niño definitivamente no puede leer nada, y el niño tiene la capacidad de lectura, tiene la capacidad de escritura, pero imagínense nosotros a nuestra edad que nos quiten nuestros lentes, no funcionamos. A mí se me olvidan los lentes en mi casa un día y en la oficina yo estoy en apuros. Entonces ya un niño que tenga problemas de visión también representa un factor externo que contribuye a su proceso de aprendizaje. Así es que también hay que prestarle atención a eso. No es que nos vamos a hacer oftalmólogos ni optometristas, ¿verdad?, en el salón, sino que preguntarle al niño, ¿entiendes la letra o no la ves? ¿Verdad? Puedes diferenciar que aquí hay una letra. El niño va a decir, es que no veo, ¿verdad? Que sí hacen así los ojitos, pero hay niños que no. Hay niños que no, porque ya se acostumbraron a que ven el mundo borroso. Entonces para ellos eso es la normalidad, para ellos es normal. Entonces, pero cuando ya lo llevan al oftalmólogo y les ponen sus primeros lentes y ven aquello con claridad, el niño hasta se asombra de lo que está viendo, se emociona. Entonces, son cosas que uno puede decir, ay no, ¿verdad? Eso que lo vean los padres, pero saben, es una tarea más para los maestros, porque los padres no siempre están pendientes si su niño está leyendo o no está leyendo. En el salón es cuando se descubren muchos problemas, muchos trastornos que el niño puede estar presentando. Así es que de verdad es una labor muy, muy admirable la que ustedes hacen. Dice, el aspecto, en cuanto a, vamos a hacer la comparación entre factor y lo que es un trastorno, ¿verdad? El origen es externo al estudiante en cuanto a los factores, ¿verdad? En cuanto a los trastornos de aprendizaje, sí es algo neurológico. La duración es temporal, un factor es modificable porque se habla con los padres, se le compra un par de lentes al niño, se ve que, bueno, otra parte que también les dificulta a los niños el proceso de aprendizaje es que están mal alimentados, ¿verdad? Un niño que no desayuna bien no es un niño que va a rendir en la hora de la clase. Entonces también hay que hablar con los padres para poder minimizar ese problema en los niños. Y el trastorno de aprendizaje en la duración generalmente es crónico. No es que el niño se le va a desaparecer un trastorno, simplemente va a aprender a vivir con él. Los padres van a ser personas que le van a apoyar para que este trastorno al niño no le sea algo que le truncó su vida, sino que fue algo que hubo dificultades, pero el niño pudo ir superando las dificultades, no es que se le va a desaparecer. Las necesidades, un apoyo emocional y social para poder que un factor se desaparezca. Pero en un trastorno de aprendizaje, la intervención psicoterapéutica, psicopedagógica, tiene que ser necesario esa intervención. Si no hay un diagnóstico en el momento apropiado, el niño se le dificulta mucho la vida. Entonces tiene que ser algo que tiene que hacerse sí o sí, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces ir al psicólogo se dice, ay, que quizás estás loquito, vea. Eso es peyorativo, la persona siente que, ¿cómo voy a estar loco, verdad? No, pero si ustedes van al médico, el médico general, el dentista, lo que sea, no es porque, ay, no tenés buenos dientes, vea. No, simplemente se me cayó una muela y lo vemos de lo más natural porque así es, ¿verdad? Están involucrados hábitos y todo lo demás, pero pasó.
y lo superé. Pero ir al psicólogo es que primero la barrera nuestra, vean. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a pedir permiso para decir que tengo cita psicológica? Si hasta poner el asunto en el permiso nos es difícil, pero eso tiene que ser de lo más normal. La visibilidad evidente por contexto y puede pasar por desapercibido. Como les decía, algunos trastornos pasan desapercibidos. La intervención para un factor social, familiar, económico, el trabajo conjunto con la familia y la comunidad, y ahí desaparece el problema. El trastorno de aprendizaje debe de tener una atención especializada. La estigmatización, alta exclusión social, alta insensibilización, que eso es lo más triste, ¿verdad? Cuando nos volvemos insensibles ante el problema de un niño que tiene un trastorno de aprendizaje. Es bien difícil porque el niño tiene que romper con su propio trastorno, con su propia dificultad, y todavía tiene que ver cómo los demás lo tratan. Entonces requiere mucha intervención, mucha concientización y el saber de que pues estamos aquí para ayudar, ¿verdad? Para ser agentes que motiven el cambio en las demás personas. En conclusión, sobre los factores y los trastornos, pues influencia significativa, ambos grupos afectan el proceso educativo y requieren atención, tanto los factores como los trastornos. Empatía y reconocimiento es clave para la inclusión y el éxito escolar en todos los estudiantes, ya sea porque un niño no desayunó, porque un niño tiene un problema de cálculo matemático, requiere empatía y reconocimiento. Estrategias adecuadas. Problemas sociales se mitigan con políticas y apoyo comunitario. La intervención especializada, los trastornos necesitan atención pedagógica y diagnóstico temprano. Básicamente es lo que yo les traía como parte de lo que son para que diferenciemos, ¿verdad? Como personas que están el día a día frente a todos estos factores y trastornos. Puede ser que un niño presente cantidad de factores y un trastorno, pero todo eso aunado en un niño tan pequeñito, de verdad que es un mundo demasiado grande para él. Entonces, a medida que como adultos podamos ayudarles a que esto sea más fácil, pues sería lo mejor para ellos, ¿verdad? Porque realmente el papel del maestro es amplio, es una gama que no solo se queda en el conocimiento. Definitivamente lo que les falta también es el título de psicólogo, porque también eso lo hacen, ¿verdad? Dentro del aula apoyan a los niños emocionalmente. Entonces, como futura licenciada en psicología, yo les animo a que nos ayuden a quitar esa barrera del estereotipo que se le ha dado a la ayuda psicológica. La ayuda psicológica es necesaria. Todos necesitamos tener ayuda psicológica. Todos los que estamos aquí, incluyéndome, todos necesitamos ir al psicólogo de vez en cuando. Todos tenemos problemas. Yo no creo que aquí no haya nadie que diga que ellos no tienen problemas, ¿verdad? Entonces todos necesitamos ayuda psicológica. Y el cargar muchas veces con las emociones maltratadas, eso viene a representar una diabetes, una hipertensión, cosas que ya en nuestra salud vienen a afectarnos. Entonces, la atención temprana, tanto en niños con trastornos de atención en su entorno escolar, en cuanto a la parte educativa, es necesaria la ayuda psicológica, también para nosotros. Es necesaria la ayuda psicológica, aunque ya estamos adultos, ¿verdad? Así es que gracias, yo les agradezco muchísimo el hecho de que me hayan dedicado este tiempo para escucharme. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto. Y si podemos responder. Gracias.